Bien, debemos estudiar todos los puntos que aparecen en la lámina de la gráfica de la función que nos va a aparecer a continuación. Nos dan la función siguiente y empezamos con el estudio de la función gráficamente. Dominio de definición, es decir, valores que puede tomar la x. Analizamos la gráfica, esta rama se supone que sigue indefinidamente y no veo asíntota vertical, es decir, cada vez se va abriendo más. Pasamos a la derecha, mismo razonamiento. Sigue indefinidamente y cada vez se abre más. Es decir, si yo proyectara esa gráfica sobre el eje X, va a quedar sombreado todo el eje X. Dominio de la función o valores que puede tomar la X, cualquier número real. Expresado de otra forma, de menos infinito a más infinito. Recorrido a rango o conjunto imagen, es decir, valores que puede tomar la y. Recordemos que sigue indefinidamente. Y este es el último punto de la gráfica de la función. Vamos a decir que en ese punto la gráfica de la función tiene un mínimo. Consiguientemente, los valores que toma la y, si nosotros proyectamos la gráfica sobre el eje y, van a estar comprendidos desde este valor aproximadamente menos 30 hacia más infinito. Recorrido conjunto imagen de menos 30 más infinito. Los infinitos nunca entran, paréntesis, y el menos 30 si es un punto de la gráfica de la función. Cortes con los ejes, echamos un vistazo, en esos dos puntos corta los ejes. Corte con el eje X 0, 0 y 4, 0. Dos puntos de corte con el eje X 0, 0 y 4, 0. Corte en este caso con el eje Y. Pasa por el origen de coordenadas, al eje Y lo corta en el 0, 0. Simetría. Es evidente que no presenta simetría. No es simétrica respecto del eje Y, no es simétrica respecto del origen. Simplemente decimos que no presenta simetría la gráfica de la función. Pasamos a la siguiente lámina, periodicidad. Para que una función sea periódica, el dibujo o la gráfica de la función se repite indefinidamente. No presenta periodicidad. Decimos simplemente que no es periódica. Asíntotas. No tiene asíntota vertical, no tiene horizontal, no tiene oblicua. Signo de la función. Recordemos, debemos expresar qué parte de la gráfica está por encima del eje X, qué parte de la gráfica está por debajo. Analizamos. Esta rama, desde ese punto, sigue indefinidamente, está por encima del eje X. Es decir, la y siempre es positiva. La y es mayor que 0 desde menos infinito a 0. Y además, esta otra rama de la función, que sigue indefinidamente, está por encima del eje X. De 4 a más infinito, igualmente es positiva. Si nos fijamos en este trozo de la gráfica de la función, está por debajo del eje X. La y es negativa o menor que 0. Y este trozo de gráfica está comprendido entre 0 y 4. Tenemos analizado el signo. Continuidad. Podemos dibujar la gráfica sin levantar el lápiz del papel, continua en todos los puntos. Es continua en todo R. Pasamos a la siguiente lámina y seguimos con el estudio de la función. Vamos a ver si soy capaz de quitar la lámina. Extremos relativos. Sencillísimo. Aparece solo un extremo relativo. Se trata de este punto, donde la y vale menos 30, la x toma en este caso el valor 3. Extremo relativo, concretamente, es un mínimo, pero detalle importante. En el fondo no es un extremo relativo, es un extremo absoluto. Es decir, este punto, que es un mínimo,
no es un mínimo relativo, es un mínimo absoluto. Concretamente, en el punto 3 menos 30 tiene un mínimo absoluto. No tiene extremos relativos porque no hay ningún punto de la gráfica de la función que esté por debajo de este. Se trata de un mínimo absoluto y, consiguientemente, decimos que está acotada inferiormente. Es decir, si yo marco esta línea imaginaria en la gráfica de la función, ninguno de los puntos de la gráfica está por debajo de ese. Está acotada inferiormente. Desde menos infinito hasta menos 30 decimos que está acotada. Ningún valor de la gráfica está, cuando decimos ningún valor, nos referimos a las imágenes. Ningún valor de i de esa gráfica pertenece a ese intervalo. Desde el menos 30 hacia menos infinito, cotas inferiores de esa función. Vamos con los puntos de inflexión de cierta complejidad. Vamos a ver si gráficamente somos capaces de averiguar dónde tiene punto de inflexión. Mirad, yo sé que este es un punto de inflexión. Yo sé que este es un punto de inflexión. Motivo, mirad. Esta rama tendría tendencia a tener esa forma. Y se trata, aunque esto no hay convenio a nivel mundial, no en todos los países se define de la misma forma, pero para nosotros decimos que este tipo de ramas o curvas es cóncava. Si nos fijamos en esta otra rama, procede de una curva convexa. Ese es el punto donde cambia de cóncava a convexa. Ese es un punto de inflexión. Luego en el 0, 0 decimos que tiene un punto de inflexión, hay un cambio de curvatura. Vamos a analizar ese punto. Mirad, es evidente que esta rama es cóncava. Seguiría indefinidamente a efectos de explicarlo, y es evidente que esta rama es convexa. Es decir, esta rama de curva que llamamos convexa y esa rama de curva que llamamos cóncava, en ese punto se produce un cambio de curvatura. Es un punto de inflexión. Las coordenadas del punto, 2 para la x y menos 15 para la y. No tiene más puntos de inflexión porque la rama por la derecha, en este caso del mínimo, en todo momento decimos que es una rama cóncava. Esa rama se dice que es cóncava. Pasamos a la siguiente lámina, vamos con los últimos puntos. Monotonía de la función. Vamos a recordar. Recorremos la función de izquierda a derecha. Según la voy recorriendo, va bajando cada vez más, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta ese punto. Es decir, de menos infinito a 3, la función es decreciente. Decreciente de menos infinito a 3. Y, detalle, por todos conocido, en ese punto hay un cambio de monotonía. Pasa de ser decreciente a ser creciente. Siempre va a ser creciente a partir de ese punto. Es decir, de 3 a más infinito, la función es creciente. Dos detalles curiosos. En el fondo, esta rama no solamente es decreciente, podríamos decir que es estrictamente decreciente. Y la rama de la derecha, partiendo del mínimo, la hemos definido como creciente, en el fondo es estrictamente creciente. Y segundo detalle, por todos conocidos, donde se produce el cambio de monotonía es en ese punto. Es un extremo de la función. Si recordamos, se trata en este caso de un mínimo absoluto. Y en cuanto a la curvatura de la función, lo comentamos cuando hablamos de los puntos de inflexión. Esta rama se denomina cóncava, es decir, de menos infinito a 0, la rama es cóncava. Este trozo de rama decimos que es convexa, de 0 a 2 es convexa, y a partir del 2 se trata de rama cóncava. De 2 a más infinito
decimos que es cóncava. Tenemos hecho el estudio gráfico de la función. No es fácil de comprender algún concepto. El concepto de curvatura no es fácil de comprender. Y detalle importante, nosotros hemos partido de la gráfica de la función. Más adelante vamos a hacer vídeos donde, partiendo de la expresión analítica de la gráfica de esta función, vamos a deducir todos los puntos que han aparecido por varios métodos matemáticos. Importantísimo para hacer el estudio de una función, conocer el significado de la derivada de una función. Damos el tema por concluido. Haremos más ejercicios de estudio gráfico de funciones. Ejercicio resuelto.